Hola, profesor. Le voy a explicar a continuación el algoritmo del ejercicio 1. ¿Ya? Entonces lo ejecuto. Em, Acá primero me pregunta el monto, luego de haber definido las variables C de capital y OP de opción. Entra acá al loop porque inicializo la variable OP con el valor 1, así que es verdad esto. Y por eso me pregunta el valor de capital en pantalla. Si yo ingreso un valor negativo o igual a 0, el sistema acá se salta esta condición porque es falsa y pasa al 0. Y ahí indica ese mensaje de que el cliente debe ingresar un valor mayor a 0. Reinicia el valor de OP a 0 para que acá el usuario pueda validar si desea seguir o no intentándolo. Está obligado a elegir una de las dos opciones porque, por ejemplo, si elijo el número 3 o menos 3 por decir, menos 3, voy a preguntar la pregunta al menú, eh, aunque suene redundante, y es porque el número 3 es distinto a 1 y a la vez es distinto a 2. Para que esta proposición lógica sea falsa, una de las dos debe ser falsa. Entonces, cuando elija el valor 1 o 2, va a poder recién salir de acá, porque una de estas va a ser falsa. Vamos a volver a intentarlo. Y ahora vamos a ingresar un valor positivo. Como ingresé 200.000, bueno, acá como elegí la opción 1, el loop termina y acá pregunta OP es 1, no es. Entonces por eso aparece nuevamente el mensaje del ingreso al capital. Ingresé 200.000, se hace el cálculo del 4% y se muestra en pantalla el interés mensual sería la variable 8.000. Y vuelve acá como si se cumplió esta parte, nos saltamos si no y vuelve a este menú. Cuando yo apriete 2, como 2 es distinto a 1, el loop termina y se escribe el mensaje de despedida. Ejercicio número 2, profesor. Entonces, acá calculamos un impuesto de acuerdo al sueldo de la persona. Entonces, se inicializa de forma parecida con la variable OP, porque vamos a usar un menú parecido al anterior para verificar si el usuario desea o no continuar la sesión. Entonces, como OP, bueno, definimos las variables que vamos a usar. OP es 1, como se cumple la condición. Entramos al loop, impuesto va a ser igual a 0. Inicializamos la variable de esa manera. Y luego llegamos acá y eso nos pide de esta manera el sueldo. Yo ingreso un sueldo negativo o igual a 0. El sistema va a avisar, alertar de eso al usuario y va a preguntarle si desea volver a intentarlo o terminar la sesión. Porque de este sí no va a cumplirse y va a pasar a acá, a este sí no, donde por eso aparece este mensaje y por eso aparece, llegamos al menú, donde se le pregunta qué desea hacer. Y la validación es igual que el ejercicio anterior, sobre el menú volver a intentarlo o terminar sesión. Entonces acá digo que lo quiero volver a intentar y me vuelve a pedir el capital. Ahora lo voy a ingresar correctamente. Si ingreso, por ejemplo, 5.000, va a cumplirse, vamos a llegar acá, y va a cumplirse la primera condición, ya que 5.000 es mayor que 0 y a la vez es menor que 10.000. Entonces la persona está exenta y por eso aparece ese mensaje. Y como la variable int está inicializada en 0, pasamos acá
y nos muestra de que el impuesto es cero. Y nos muestra de que el sueldo final es el mismo que se ingresó, que queda intacto. Ahora, si ingresamos un sueldo entre 10.000 y 30.000, va a entrar a esta condición. Eh, entonces, como 15.000 está en este intervalo, aparece el mensaje de que está afecto impuesto, y en impuesto se guarda el 10% del sueldo. Y al sueldo le restamos ese impuesto. Sale este así y va a llegar a esta pantalla, a esta secuencia donde se muestra el sueldo final es ese, ya con restando el impuesto, y se indica el impuesto. Por esta razón se inicializa esta variable cada vez que vuelva a comenzar el loop, para que sea utilizada según el valor que se ingresa. Ahora probemos acá en 35 con 40.000. Perdón, primero decimos que sí, que deseamos seguir, y ingresamos 40.000. Y como va a entrar a esta condición, calcula ahora el proceso parecido, el mismo mensaje, el mismo cálculo, pero con el 20%. Y luego va a pasar a esta sentencia donde muestra que el sueldo final sería 32.000 y el impuesto serían 8.000, ya que 4.000 menos 8.000 son, perdón, 40.000 menos 8.000 son 32.000. Y ahora nos falta probar la última, que sería sobre 50.000. Entonces vamos a colocar 60.000. Perdón, vamos a decir que si deseamos seguir intentándolo, agregamos 60.000 y se calcula un impuesto. O sea, se repite el mismo proceso anterior, pero ahora con un 35%, y son los valores que se muestran en pantalla, donde ese va a ser el sueldo menos el impuesto calculado, y el impuesto va a ser el sueldo multiplicado por 0,75. Acá está. Y si queremos salir de la aplicación, apretamos opción 2, y como OP va a ser distinto a 1, va a salir del loop y va a aparecer el mensaje de despedida. Ejercicio número 3, profesor. Bueno, acá distinguimos los dos números a ingresar, más ya la variable que conocía para el menú de saber si se desea seguir o no la sesión. Entonces se despliega el mensaje de ingresar el primer número. Aquí hay libertad, entonces coloco menos 1, coloco el segundo valor, que sería eh, menos, no, 150, no, 150, y enter. Como la suma de menos 1 más 150 es 149 positivo, nos va a mostrar la suma. Por eso sale 149 la suma. Es mayor que 0, la suma es mayor a 100. A continuación se muestra la suma de los números y nos muestra la suma de los números. El signo se lo salta y valida el menú si se desea seguir o no ingresando valores. Vamos a ingresar que sí, y ahora vamos a probar la opción que dé menor que 100. Entonces vamos a colocar menos 2 y menos 5. Como menos 2 menos 5 y la suma a menos 7 no es mayor que 100. Así que pasa al signo y dice la suma no es mayor a 100. A continuación se muestra la multiplicación de los números. Por eso se muestra el valor 10, porque menos 5 por menos 2 es 10 positivo. Y nosotros ahora terminamos la sesión y se despide la aplicación.
Ejercicio número 4, profesor. Acá definimos las variables OP del menú ya clásico para validar si se desea o no seguir en, en el loop, en la aplicación. Y además definimos un vector de largo 10. Eh, Se muestra mensaje porque si una secuencia OP como OP vale 1 entra el loop, iniciamos la variable suma de 0 y acá entra la función para eh, y va a quedarse acá 10 veces iterando para que y partiendo en 1 llegue hasta 10. Aprovechando el valor de x, se ha mostrado también en la pantalla el número que se está ingresando, es decir, si es el primer número, el segundo o el tercero. Y a medida que se ingresa, se va a ir sumando en la variable suma, aunque suene redundante, la suma iterativa, la sumatoria. Entonces ingresamos los valores: 5, 5, 5, 5, 5, 5, más 5, más 5, más 4, más 6. Hago esto para que la suma de 50 y así verifiquemos de que esté bien calculado el promedio. Eh, el promedio es 5, lo cual es correcto, y ahora nos pregunta si deseamos o no intentarlo. El promedio lo calcula acá, después de las 10 iteraciones. En promedio guardamos la suma dividida en 10 y por eso se muestra en pantalla el mensaje así. Y aquí luego vuelve a validar si deseamos seguir o no en la aplicación. Al colocar que no, la aplicación se despide. Ya. Conclusión del módulo, profesor. En este módulo, al generar algoritmos en pseudo-lenguaje para solucionar problemáticas específicas, tuve la oportunidad de entender y aplicar de forma empírica los conceptos de variable y lógica proposicional, a respetar la sintaxis de las funciones, como importa no generar ciclos infinitos sin salida, validar el tipo de datos que ingresa el usuario y usar vectores como variables para no perder información. Eh, como la IA es un conjunto de algoritmos, es esperable que nos entregue información correcta de acuerdo a cuán rica sea su programación en posibilidades. Estas pueden ser millones de páginas de algoritmos. Y también, a mi parecer, depende mucho de que ésta se pueda actualizar. Si su fin es imitar el pensamiento humano, debe poseer estas características que son intrínsecas a nosotros: la espontaneidad y el cambio.